Buenos días, buenas tardes. El Global Gender Gap Report del 2020, realizado por el World Economic Forum, concluye que ninguno de nosotros, de nosotras, va a ver la paridad de género en nuestras vidas, por muy longevas que éstas sean. Y probablemente tampoco lo hagan nuestras hijas y nuestros hijos, porque la paridad de género no se alcanzará hasta, según los cálculos de esta organización, dentro de 99,5 años. Paridad, evidentemente, entendida como que a ese 50% de la población se le tiene que aplicar aquel principio de que a iguales méritos, iguales oportunidades. Un dato un poco para consuelo de las presentes es que las sufragistas, las primeras sufragistas que lucharon por el derecho al voto, pues no vieron en su vida el éxito que se había alcanzado y ahí estamos votando muchas mujeres del mundo. Según este informe, además, estamos a un 69% de lograr la paridad, lo que quiere decir que tenemos todavía una brecha del 31%. Esta es la mala noticia. La buena, bueno, la buena es que hay una tendencia evolutiva interanual positiva y de un estudio que se ha hecho de 140 países estudiados, 101 ya están en esas tendencias positivas, entre los cuales se encuentra España en uno de los 5 primeros puestos. Queda mucho por hacer, se están activando todas las palancas que están a la mano hoy en día de los gobiernos para acelerar más el cambio, pero en cualquier caso es un cambio en una sociedad en la que todavía existe y persiste una desigualdad estructural. Como se suele decir, y en este caso más cierto por mi parte que nunca, estoy encantada y tengo el placer de estar acompañada aquí por dos mujeres que cumplen la doble condición, que tienen esa doble militancia, que son directivas, pero además son directivas implicadas en fomentar la diversidad de género y convencidas de que hay que generar unas oportunidades y unos espacios para que esto ocurra, porque realmente la paridad de género no va a ir por generación espontánea. Me acompaña Marta Jardiel Prat, directora de Control de Riesgo de Crédito, y Judith Roig Aubach, directora de Cultura y Diversidad. Y vamos ya a iniciar. ¿Cómo valoráis, por ejemplo, Marta o Judith, yo vais contestando la que queráis, cómo valoráis estos datos que os acabo de presentar y de los que ya sois conocedores, evidentemente, esta perspectiva un poco pesimista, pero que a la vez también nos da un poco de luz, bueno, es un poco, ya os he dicho, buena y mala noticia. ¿Tenemos delante un problema o tenemos una oportunidad? O ambas cosas, porque hay un correlato siempre entre problemas y oportunidades, y entendiendo ese tenemos, en primera persona el plural, como tenemos la sociedad entera es la que tiene un problema, la sociedad entera es la que puede tener la oportunidad. Marta, Judith, Marta, por ejemplo. Pues yo misma, si queréis. Buenos días, Esther. Pues mira, yo me gusta siempre verlo en términos de oportunidad y ahora me explico un poco. A mí siempre hablar de estos grandes números que se ven a nivel o se miden a nivel mundial pues es complejo porque al final están enmascarando pues, situaciones muy diversas, ¿no? Entre países, entre diferentes culturas. Pero está muy bien, ¿no? Está muy bien tener estos estudios que al final nos recuerdan continuamente que es un tema que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Si lo llevamos a nuestro terreno, que es más fácil, y cuando nos comparamos pues, con los referentes que tenemos más cercanos, como pueden ser nuestras madres, pues es evidente que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Las oportunidades con las que hemos contado nosotras no se pueden comparar. Pero esto, que es muy bueno, al mismo tiempo pues a veces genera la duda de si realmente ya está todo conseguido o nos encontramos muchas veces con la pregunta de si realmente pues todavía tenemos un problema en cuestión de género, ¿no? Y a mí pues esto solo lo que quiere decir es que culturalmente pues la sociedad ya ha hecho un clic, o sea, ya entiende que hay una paridad de talento y una paridad de capacidades entre hombres y mujeres, hay una hoja de ruta clara, ¿no? En esa dirección. Pero falta pues acabarlo de materializar, ¿no? Y cuando hablamos de materializar, pues yo diría no solo en términos de cuotas, ¿no? De números, sino también pues el que haya una representatividad real, ¿no? Una influencia en las organizaciones y un reconocimiento igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Porque realmente a mí me gusta mucho una frase que no es mía, pero yo creo que lo representa muy bien, que no es lo mismo que te inviten a bailar, no es lo mismo que te inviten al baile que te inviten a bailar, ¿no? Al final la diversidad es que te inviten al baile, pero realmente la igualdad o la paridad es o la inclusión, ¿no? Es que te inviten a bailar. Y en términos así, ya que estamos en un entorno financiero, un concepto, ¿no? Que en Europa pues ya es muy, muy entendido desde el punto de vista económico y financiero, que es el level playing field, pues es eso, ¿no? El que realmente exista un level playing field en términos de género, ¿no?
y al final esto es lo que es la oportunidad, pues tanto para las mujeres, para las personas en general, para la sociedad y para las organizaciones, ¿no? Ya que estamos en el baile, y vamos al baile financiero, porque estamos en Women in Finance, es un sector que cada vez está más regulado, es un sector en el que empieza a haber una consciencia del tema de la paridad, es más, los inversores lo piden, en los roadshows de inversión es un tema recurrente y por lo tanto se está poniendo el foco. ¿Cómo se lleva el sector financiero con la paridad? Pero desde un punto de vista no solo cuantitativo, sino también cualitativo, es decir, no cuántas, sino dónde tenemos a las mujeres. ¿Cómo se comporta el sector financiero en este sentido y cuáles son los elementos que lo diferenciarían de otros sectores, ya que estamos hablando del baile financiero? Judith, ¿qué nos cuentas? Pues hola a todos y todas. Muy resumidamente, ¿no? Al final estamos en un sector financiero donde tenemos una situación por lo general paritaria en cuanto a hombres y mujeres, en volumen de plantilla. Por lo tanto, partimos de una situación claramente ventajosa respecto a otros sectores, ¿no? Las tecnológicas, por ejemplo, empiezan a gestionar la paridad influyendo ya en la elección de la carrera universitaria, porque son carreras universitarias con tan solo el 30% de las mujeres. Cuando lo ves así, piensas que nosotros lo tenemos muy bien, ¿no? Que partimos del 50% ya en plantilla y las principales carreras de las que nos abastecemos son claramente paritarias. Pero es un sector tradicionalmente masculinizado, ¿no? Solo un 6% de las empresas del sector financiero a nivel global, y aquí incluimos bancas, seguros, fintech, gestoras de fondos, que tienen una mujer como CEO, ¿no? El 6%. Y en casi las últimas dos décadas, el aumento de mujeres en consejos de administración y comités ejecutivos es del 12%, ¿no? Otro elemento, ¿no?, que observamos a nivel general del sector financiero es que existe menor presencia femenina en áreas de negocio frente a áreas de soporte, ¿no? Puede ser esto no únicamente de nuestro sector, pero sí lo vemos en nuestro sector en estas áreas de negocio. Y esto también tiene sus repercusiones. Por lo tanto, como vemos, ¿no? Y por ser breve, el ritmo es lento, lo decías al principio, Esther, se ha evolucionado, sí, claramente, pero queda por hacer y por hacerlo bien. Bueno, por hacerlo y por hacerlo bien. Bueno, ahí es nada. Entonces, vamos centrando un poco. A partir de lo que estamos comentando, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos frena a las mujeres? ¿Qué frenos identificamos? ¿O qué o quién nos frena? Es decir, no sé, tomando el símil de las sillas, que es un símil muy manido en estos entornos, pero es decir, nos tienen que enseñar a sentarnos profesionalmente en las sillas. ¿Debemos perder miedo a sentarnos en las sillas o estamos pidiendo sillas socialmente ergonómicas en beneficio de toda la sociedad, no solo para las mujeres? ¿O sencillamente lo que ocurre es que las sillas que nos corresponden por méritos están ocupadas y se tendrían que desocupar? ¿O hay un poco de todo y no es tan simple como parece? Marta. Bueno, se ha escrito muchísimo sobre este tema. Yo voy a intentar resumirlo. Para mí es una combinación de varios aspectos, pero que se pueden entender, o al menos yo los entiendo, desde dos puntos de vista, ¿no? Hay uno que es interno, ¿no? Propiamente interno nuestro, de las mujeres, y otro pues que al final es de la organización, ¿no? Cuando vamos a nuestro interno, pues a ver, sin duda, pues las personas al final somos fruto de una educación, tanto en casa como la propia, ¿no?, los propios inputs que nos vienen de la sociedad y nos van condicionando nuestro comportamiento, que al final determinan pues, unos roles que todavía hoy pues, son diferenciados y esto no lo podemos, eludir, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no? Esto, pues, después de muchas conversaciones que hemos tenido, ¿no?, de haber observado mucho sobre este tema, haber reflexionado mucho, está claro que las mujeres tenemos unas creencias que son limitantes, o sea, tendemos más a infravalorarnos, tendemos más a tener el miedo al fracaso, a creer que no vamos a poder llevar a cabo un proyecto y esto nos lleva muchas veces pues, a tener lo que se suele llamar el síndrome del impostor, ¿no? La sensación de que lo que tienes no lo mereces, ¿no? O realmente tú no estás capacitada para llevar adelante una responsabilidad, la que sea, ¿no? Al mismo tiempo, pues también estas creencias que tenemos, estos roles que nos ha, de alguna manera, o que la sociedad nos ha impuesto o nos condicionan, pues yo creo que tenemos un sentimiento mucho más habitual, ¿no?,
de elección continua entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? No podemos, es decir, no podemos ignorar que tenemos al final, o que muchas veces nos podemos sentir cuestionadas, ¿no? Una mujer se puede sentir cuestionada pues cuando se considera que no dedica el suficiente tiempo a su familia, ¿no? Hoy por hoy, pues esto todavía es así y es algo pues, que nos pasa mucho más que a los hombres, ¿no? Entonces, esta combinación de aspectos, ¿no? Estas sensaciones, estas inseguridades, junto con esta balanza, ¿no? Que continuamente estamos valorando de si realmente pues, el esfuerzo que hacemos nos merece la pena, ¿no? Porque evidentemente asumir responsabilidades implica un esfuerzo. Pues aquí el punto fundamental yo creo que luego está en el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? En el level playing field que hablábamos antes, ¿no? Que al final podría ser un poco el time to market, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre el esfuerzo que dedicas y el tiempo que tardas en pues, que este esfuerzo o tus capacidades o tus éxitos pues, al final sean reconocidos por la organización, ¿no? En las organizaciones donde esto supone un sobreesfuerzo por las mujeres, donde este time to market para las mujeres es mucho más dilatado en el tiempo, pues unido a lo que comentaba antes, ¿no? de las cosas que nos condicionan, las creencias que nos condicionan, pues al final es más fácil que se desequilibre la balanza en la mujer hacia la vida personal, ¿no? Si este sobreesfuerzo no se ve compensado o entiendes que no va a ser compensado o va a ser compensado con mucho más esfuerzo que para el género masculino, ¿no? Yo creo que esto sería la combinación, ¿no? Si tú tienes la sensación de que existe este techo de cemento, pues es más fácil que se dé este abandono, ¿no? Vale. Me gusta la expresión techo de... Bueno, digo que me gusta por decir algo, techo de cemento, porque ese sí que no hay quien lo rompa, te rompes antes la cabeza, pero bueno, quiero decir que es bastante determinante ya lo del techo de cemento. Yo veo, no sé, que Marta nos ha hecho bastante bien ya el dibujo de por dónde vamos, Judith, pero yo creo que aparte de los frenos que nos autoimponemos por el rol social o por convencimiento íntimo, que hay de todo, muchas veces... ¿Qué más crees que nos puede frenar en la carrera dentro del sector financiero? ¿Qué riesgos crees que hay? Es decir, ¿el problema que tenemos es de poder o de empoderamiento? ¿Nuestro problema es el poder y no tenemos poder para solucionar el problema? ¿O es que realmente no estamos lo suficientemente convencidas para adquirir ese poder? ¿O no es tan fácil como lo estoy intentando plantear? No sé, Judith, ¿cómo lo ves? Bueno, al final no es tan fácil, ¿no? Como lo planteamos, porque depende de cada uno y depende de cada una de las circunstancias que nos encontremos. Pero sí que hay que investigarlo, hay que preguntar sobre esto, ¿no? Para poder accionar. Es muy diferente lo que tenemos que hacer cuando alguien no quiere, o sea, no se empodera, o es cuando a alguien no le dan el poder, ¿no? Las actuaciones son francamente muy distintas. Por esto, hay dos variables claves, ¿no? que utilizamos y que son muy poderosas, ¿no? Que son un análisis que entiende, ¿no? Por un lado, conocer si las organizaciones, si las mujeres en las organizaciones quieren o no quieren una promoción, un puesto de mayor responsabilidad, y si pueden o no pueden, ¿no? Y aquí nos encontramos con un factor diferencial, ¿no? Cuando una mujer expresa, ¿no? su voluntad de asumir mayor responsabilidad, de forma significativa dan un paso atrás en relación a los hombres, ¿no? Antes lo comentabas, Marta, ya con elementos que veían, ¿no? Que se bajaban, ¿no? Quizás por verlo más lejos, que el esfuerzo que supone pues no compensa, ¿no? lo que se obtiene, etcétera. Decíamos, ¿no? Si de cada 3 hombres uno quiere mayor responsabilidad, nos encontramos que en mujeres es 1 de cada 4, con lo cual eso ya es significativo. Y por otro lado, ¿no? Es cuando hablamos del no puede, ¿no? Y el no puede asumir una mayor responsabilidad. Y aquí hay que analizar quién dice realmente que no puede, si es él o la manager o es la propia persona. Y aquí lo ligamos, ¿no? Lo que comentabas antes, Marta, de los propios sesgos, ¿no? Y de la autoexigencia y estos sesgos culturales que tenemos. Y además de todo esto, pues hay otros motivos, ¿no? que vemos y que hago un poco más de énfasis también, ¿no? Que son, oye, vemos que falta referentes femeninos en el sector
Y esto se suma al sesgo de las mujeres de pensar que no se es suficientemente buena, ¿no? Después, los referentes actuales, independientemente del género, pues ofrecen un nivel de dedicación que parece incompatible con su vida personal y familiar, ¿no? Especialmente, bueno, pues hablábamos del mid-career gap, ¿no? Que es en el momento de la maternidad, que es cuando tienes que elegir un poco el estilo de vida, ¿no? Y muchas veces allí hay un freno por no ver posible esta compaginación de ambos aspectos, ¿no? Y otro elemento es cuando se tienen cargas familiares y hay diferencia salarial a nivel de pareja, ¿no? Y en muchos casos se prima el salario más cuantioso y acostumbra a ser el del hombre. Por esto se favorece mucho más una dedicación laboral del hombre frente a la mujer. Sí. Obviamente este último punto que comentas es el catch-22, es decir, si no salimos no saldremos nunca. Es decir, para salir de ahí alguna tiene que salir ganando menos y tirándose un poco a la piscina. Esto es evidente, si no siempre estaremos igual. Pero bueno, yo os he visto dibujar muy bien el problema, lo habéis planteado súper bien, o sea, lo hemos hecho entre las tres, evidentemente, pero ahora me gustaría ya la pregunta de nota para las dos, y como es de nota es para vosotras. Ya que lo hemos dibujado también, habiendo analizado estos frenos, que hemos visto que pueden ser frenos internos, frenos externos, es decir, que van en los dos sentidos, los que nos autoimponemos, que están ahí y siguen, los que nos imponen, los que nos encontramos y que no nos gustaría tenerlos, pero ahí están. ¿Qué creéis que podemos hacer para avanzar en el sector financiero, que también lo hemos dibujado muy bien? Y ya que tenemos dibujado el problema, y ahora estoy remedando a Marta el problema y el problema va por solución, en el sector concreto en el que nos movemos, ¿cuáles serían vuestras sugerencias? Esta es para nota, ya lo he dicho, es decir, que empiece cualquiera de las dos. Bueno, si quieres, Judith, empiezo, digo, también por seguir el hilo de lo que hablábamos antes. Es decir, hay un primer punto que está claro que está en la organización, ¿no? Hay que trabajar en el sentido de conseguir este level playing field, ¿no? Que hablábamos, este terreno de juego que esté nivelado, y está claro que a veces, pues cuando una cosa está desnivelada, pues lo que implica es empujar, ¿no? Por el lado en que está desnivelado, y evidentemente pues esto es uno de los puntos donde hay que actuar. Y teniendo igualmente prestando atención en lo que hablábamos, no solo aspectos cuantitativos, ¿no? Sino cualitativos, exacto, de representatividad real, reconocimiento y logro. Pero luego hay una parte pues también fundamental que yo creo que está en nosotras mismas, ¿no? A mí siempre me gusta no solo esperar a que alguien actúe por mí, ¿no? Sino también pensar al final qué puedo hacer yo para mejorar una situación, ¿no? Y aquí claramente, y como hablábamos antes, ¿no? Pues yo creo que hay que estar luchando continuamente, yo al menos intento hacerlo, contra todas estas inseguridades o estas creencias limitantes, estos pensamientos negativos o limitantes, como decíamos antes, y que te pueden impedir asumir una responsabilidad o creer que al final vas a ser capaz de llevar a cabo un proyecto. Reforzarte mucho en tus logros, ¿no? Realmente ser muy consciente de ellos y recordártelo habitualmente, todo lo que has conseguido y todo lo que haces bien. Y sobre todo estar muy atenta también de tu equipo, ¿no? Y sobre todo pues, de las mujeres que hay en él, estar muy atenta a estas situaciones que decía antes Judith, del no quiere, pero por una cuestión de estas creencias limitantes y ayudarlas o sabiendo, ¿no? O sea, siendo consciente de que existen estas limitaciones, hablar, ¿no? Continuamente de este tema y asegurarte que pues, no tienes una persona en tu equipo o en tu entorno en esta situación, ¿no? Porque lo que sí que yo creo que no debería pasar, y ahora que las organizaciones en general, y yo creo que Banco Sabadell en particular, tienen este tema de no generar las oportunidades de la forma correcta muy presente, lo que no podemos hacer es entonces nosotras no estar preparadas para asumirlo, ¿no? Yo creo que eso sería pues una pena realmente, ¿no? Y ya por último, y esto es un tema más de cada uno en su casa y en el día a día, hoy al final todos tenemos una responsabilidad en cómo la sociedad, ¿no? O cómo estos roles en la sociedad van cambiando, y por tanto pues también tenerlo muy presente en la educación pues que damos, ¿no? Es decir, oye, hay que llamar campeonas a tus hijas, hay que invitarlas a que se suban a un árbol, soñar con ellas con que sean astronautas, científicas, que un día inventen una vacuna, ¿no? Que cure una enfermedad. O sea, realmente
y al mismo tiempo, pues para los niños, cocinar con ellos, enseñarles cómo se cuidan a los niños, ¿no? Enseñar, o sea, tener una educación mucho más emocional también, ¿no? Y yo creo que esto es algo fundamental pues de cara al futuro. Sí, Judith, no sé, tendrás que superar o traer aquí a aportar ideas nuevas porque no sé, de momento era para nota y va de nota, ¿eh? Marta, venga, Judith, nos puedes añadir. Bueno, pues si os parece, complemento con otros elementos, ¿no? que nos pueden ser relevantes, ¿no? Y uno de ellos es lo que hablábamos de cultura, ¿no? Que al final la inclusión es clave, ¿no? Porque sí es cierto que hay que poner pues mayor foco, ¿no? y medidas para ajustar la situación, pero hay que hacerlo sin que dañe la meritocracia, ¿no? Dentro de las organizaciones, porque ahí es un equilibrio que es francamente difícil, porque hay que avanzar, pero a la vez hay que entender, ¿no? Hay lo que hablábamos antes de hay que hacerlo bien, ¿no? Por un lado. Otro elemento es el tema de la flexibilidad, que si os acordáis salió al inicio, ¿no? de todo cuando empezábamos a hablar de qué necesitamos, ¿no? Qué debemos impulsar y hablábamos de entornos eficientes. Pues la flexibilidad se han realizado pues realmente grandes avances, ¿no? Y aquí el sponsor COVID en este aspecto es positivo, ¿no? Porque nos ha hecho hacer un cambio y aquí es un cambio que es para todos y esto es esencial, ¿no? Pero también avanzo ciertas malas noticias, ¿no? Que puede haber, ¿no? Pues, oye, esta flexibilidad, todo lo que hemos ganado, hay que mantener esta atención porque nos vendrá una crisis económica que requerirán mayor intensidad para sacar adelante unas empresas que estarán debilitadas y por lo tanto hay un riesgo en las medidas que las medidas estas se frenen, ¿no? O se puedan llegar a reducir, con lo cual aquí hay que seguir apostando y seguir identificando que es un elemento clave, ¿no? Y otro elemento que es paralelo, ¿no? Pero trasciende al sector incluso, que son las posiciones, es la digitalización, ¿no? Posiciones que tienden a desaparecer por un lado, o sea, posiciones más administrativas, de atención al cliente, de call center, etcétera, que se reconvierten y crecen aquellas pues, más ligadas a los procesos de digitalización. Y los perfiles pueden ser mayoritariamente más masculinos. Bueno, lo vemos cuando seleccionamos o cuando buscamos a perfiles que nos encontramos con muchos más hombres que mujeres, ¿no? Por lo tanto, son elementos que tenemos que avanzar y otros elementos que tenemos que ir poniendo estas alertas y seguir atentos. Bueno, no sé, yo ya la nota muy buena, ya os la diré luego, pero la verdad es que era para nota y la habéis sacado porque sí, yo creo que hay un montón de ideas y un montón de aportaciones. No en vano, dentro del Banco de Sabadell disponemos desde hace ya más de 2 años de una red interna de mujeres directivas. De hecho, es un lobby, pero en el mejor sentido y finalidad del término. El Sabadell Women Inspiration Group, y estas 2 señoras, junto con otras pocas directivas, son madres de este tema y, bueno, queda evidente aquí. ¿Por qué es importante este lobby o la red entre mujeres? ¿Qué os ha aportado a vosotras a nivel personal y profesional dentro del banco y que podría exportarse a otras empresas? Es decir, el contacto entre las mujeres en forma de red, en forma de lobby, ¿qué es lo que aporta? ¿Y qué os ha aportado a vosotras en particular? Marta, por ejemplo, no sé, Bueno, pues a mí la verdad que muchísimo, muchísimo y por varios motivos. El primero porque todo este autoconocimiento, ¿no? Que hablábamos antes, estas creencias limitantes, el saber cómo afrontas una situación, a veces tiene estos pensamientos, ¿no? Que decíamos de inseguridad, de incapacidad y tal, puedes pensar que es un tema que te ocurre solo a ti. Y yo creo el hecho de tener una red o esta red, ¿no? que hemos construido y las conversaciones que hemos tenido al respecto nos han ayudado primero a entender esto que hablábamos antes, que es un problema compartido, ¿no? Y al ser compartido, pues también le quita valor, y le quita valor en el sentido que lo relativizas, ¿no? No es realmente que yo no pueda, es que realmente tenemos estas creencias, ¿no? Entonces, el conocerse de esta manera, la verdad que te ayuda mucho, pues esto, ¿no? A frenar estos pensamientos negativos, como decía antes, ¿no? Después porque, pues como he sabido, el networking entre mujeres es algo que ocurre muy raramente, ¿no? O es mucho más difícil que ocurra. La obligación, no es una obligación, pero el tener el compromiso, ¿no? De alguna manera de reunirnos regularmente,
nos ha permitido conocernos mucho más, ¿no? Conocer a otras directivas del banco que quizá ¿no? Era más difícil o no se daba de una forma tan natural, pues yo creo que esto también ha sido algo que ha aportado muy importante. Y otra cosa, pues realmente yo creo que hemos tenido una cierta capacidad de influencia, ¿no? En la organización, en cómo se ha ido moviendo este tema dentro de la organización, en el que también tengo que decir que hemos contado con el apoyo de muchos hombres, ¿no? Y además porque para nosotros siempre ha sido fundamental que esto no es no es un yo contra ti, sino al revés, ¿no? Es un todos juntos y porque es mejor para todos, para la organización y para la sociedad. Y hemos contado con algunas ayudas inestimables, ¿no? En este sentido. Y a mí realmente, para mí, aparte ha sido un desarrollo en lo mío personal y ha sido un logro más, ¿no? O sea, yo lo vivo porque hemos conseguido cosas increíbles, ¿no? Cosas que cuando empezamos nos planteábamos y casi que reíamos, ¿no? de que pudieran ocurrir y realmente han ocurrido y por tanto es los logros estos que yo tengo ¿no? en mi lista y que me recuerdo de vez en cuando, pues también está Swing. Sí, bueno, yo no puedo por menos que suscribir lo que ha dicho Marta y además con mucho entusiasmo porque es verdad y bueno, en fin, seguimos. Aparte de Swing, en Banco Sabadell, bueno, cada empresa tiene o debería tener evidentemente sus estrategias para fomentar la diversidad de género. ¿Por dónde puede enfocarse esta estrategia en cada empresa? No lo sabemos, pero en el caso de Banco de Sabadell, que sí tiene una estrategia y tiene un compromiso y lo ha manifestado así en este sentido. Judith, ¿cómo lo está enfocando? ¿Cómo está aterrizando o cómo lo ha aterrizado y lo sigue aterrizando Banco de Sabadell su estrategia para fomentar la diversidad? Bueno, pues Judith, esto sí, pues esto es un continuo, ¿no? Es no parar, ¿no? Tener esta capacidad de poder, que esto no depende de un área en concreto, sino depende de toda una organización, ¿no? Por lo tanto, lo que comentabas antes, Marta, esta red, que no solo esta red de mujeres, sino todo lo que nos ha rodeado, ha ayudado a impulsar también el compromiso de la alta dirección en estos aspectos, ¿no? Y cómo se materializa esto. Al final es un tema de contar con objetivos claros y medibles, ¿no? Como entidad y la implicación alta de la dirección, ¿no? Después, también para ir sintetizando, los compromisos externos, pues con el Ministerio de Igualdad, con programas, con asociaciones que promueven estos entornos diversos y a la que las entidades nos vamos sumando, también son un gran impulso. A todo esto, pues hay que aplicar políticas y hay políticas que son nuevas y hay políticas que son no existentes y lo que vamos haciendo es que tengan esta perspectiva de género. Los procedimientos, los planes, las medidas, que aquí hay miles y no me gustaría alargarme en todas ellas, sino en que todos son procesos de lo que es la gestión anual del empleado, que tiene que tener en cuenta la diversidad como un elemento fundamental. Quizás destacaría, ¿no? Y ahora al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues esta apuesta por la digitalización y por el teletrabajo, ¿no? Esto implica un impacto en la conciliación y, por lo tanto, es un avance en cuanto a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es algo que la pandemia ha acelerado, pero no que ya veníamos de antes para impulsarlo. Y comentabas antes, ¿no? Hay un elemento que es clave porque es un fondo cultural que trasciende a la propia organización, que es un tema de sociedad y que tiene que ver con esta cultura, ¿no? Estos sesgos internos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que es clave la sensibilización interna, ¿no? La sensibilización de saber cuáles son estos sesgos inconscientes, ¿no? Que es un elemento crucial porque lo que queremos es avanzar de una forma sostenida, ¿no? No solo por cuotas que ayudan, pero que el cambio hay que generarlo de una forma que sea, antes lo decías, Esther, al inicio de todo, que sea incluso mejor para todos, ¿no? Aquí es pues esta lluvia fina, ¿no? Con especial importancia en involucrar a la alta dirección. Y las redes, evidentemente, ¿no? La fuerza que empuja todo esto, ¿no? Las redes internas y externas
Y aquí, pues Swing es una red muy clara, ¿no? Lo comentabas antes, ¿no? Y el orgullo de oye, si quieres impulsar algo, puedes impulsarlo, y lo hemos visto, es ponerlo en práctica simplemente. También tenemos una red, ¿no? Donde entran hombres, mujeres, ya hablábamos del Swing and Co, ¿no? Para hablar de la diversidad desde la diversidad. También importantes son las redes externas, ¿no? Y en el sector financiero pues compartimos y nos apoyamos para avanzar en diversidad, ¿no? Con buenas prácticas de las diferentes entidades, y es algo que va más allá, ¿no? de la estrategia de la propia empresa. Es un tema del ecosistema, ¿no? Que queremos impulsar. Por lo tanto, son muchos elementos que implican la responsabilidad no únicamente del área de recursos humanos o de diversidad, sino de muchos agentes en la organización. Y esto es lo que lo hace apasionante y rico. Sí, bueno, ya hemos visto el entusiasmo con el que nos estás hablando, porque desde tu puesto pues lo ves bastante directamente, no directamente del todo, y el hecho de estar en redes externas y participando en todos los ámbitos en los que se pueda, pues muestra de ello es lo que estamos haciendo hoy, Women in Finance, que bueno, estamos aquí intentando darle nuestra visión y la experiencia del banco y personal vuestra también. Retomando un poco lo que es negocio, porque al final estamos hablando del sector financiero en cuanto a materialmente lo que hace el sector financiero. Marta, tú que estás más en el tema, al hilo de lo que has comentado al principio sobre aplicar objetivos de representación o lo que decíamos, ¿no? O sea, las mujeres están cuantitativamente, pero tienen que estar cualitativamente en el ámbito de negocios. Pero además hay otra visión, que es las mujeres como clientes. Es decir, hay un cierto sesgo allí también a la hora de enfocar el negocio financiero, y es un sector que no sé hasta qué punto también tiene en la parte de clientes, desde un punto de vista más marketingiano, por llamarlo de alguna forma, la identificación de la cliente mujer. ¿Hay recorrido para comentar este tema o realmente no? ¿Cómo lo ves, Marta? Bueno, yo sé que nos queda muy poco tiempo, haré una reseña solo muy rápida. Es al final telegráfica, ¿no? Es decir, si tú quieres ser una empresa, ¿no? Que dé un servicio a una sociedad donde evidentemente hay una paridad hombre-mujer, pues indiscutiblemente en tus órganos de gobierno, en tu plantilla, en tu plantilla directiva o no directiva, pues tiene que tener una representatividad que sea lo más parecida a la sociedad, porque si no, pues será difícil que puedas ofrecer, ¿no? un producto pues que llegue, ¿no? Esto por un lado. Y lo que sí que no quiero es olvidarme pues de todas estas mujeres, ¿no? Que hablábamos al principio, este número que esconde realidades tan diferentes, ¿no? Y de todas estas mujeres pues en países donde realmente sí que están mucho más limitadas que nosotros en su día a día, ¿no? Que no tienen ni lo que es la autonomía financiera, que no tienen acceso a la banca y bueno, ¿no? Es un sitio donde también poner foco, está mucho más allá de nuestras fronteras, pero o no tanto a veces, ¿no? No tanto a veces, pero pues es un tema donde yo creo que también hay que actuar. Sí, es evidente que no. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y en el tema de la representación de las mujeres en el mundo hay eslabones muy débiles, y la cadena de la paridad, la verdad es que estamos en la parte privilegiada de la cadena de la paridad, eso es evidente. Pues no me queda más que despedirnos en nombre de Marta, Judith y en el mío propio, agradeceros que nos hayáis acompañado hasta aquí, pero queremos cerrar en do mayor, por lo menos es la impresión que queremos dar. Hay mujeres y hombres que están trabajando para conseguir lo que posiblemente no lleguemos a ver, como las sufragistas. Y según los datos que hemos visto al principio, desde luego yo, 99 años, seguro que no me van a dar más por mucho que me empeñe, mucho que me cuide. No sé qué tal mis compañeras. En cualquier caso, lo que sí que queda claro es que lo que se esté haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora, quedará para la sociedad del futuro, la hará más justa, la hará más habitable, más transitable. Y en cualquier caso, yo creo que tiene que ser un estímulo para todos los hombres y todas las mujeres que estamos en estos temas. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a todas y todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Y sobre todo, en estos tiempos, pues cuidaos muchísimo. Gracias y adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.